Ahora. Hola, hola, ¿cómo están todos los, como se dice hoy en día, los video auditores? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy día tenemos un tema muy importante del que hablar. Espero que les pueda ser muy útil a ustedes, a todos los que están ya a puertas de rendir la prueba de transición. No queda nada, ya queda menos de un mes, aproximadamente un mes más o menos, son las 2, el 7 y 8 creo que es el último grupo que da la prueba. Así que bueno, hoy día vamos a hablar del tema particularmente de cómo prepararse en este último mes para la prueba y también vamos a hablar un poquito técnicas de cómo es de control del estrés y también algunas técnicas y consejos que nosotros utilizamos para el día de la PSU. ¿Quién soy yo? Se estarán preguntando. Bueno, mi nombre es Camilo Navarro y yo trabajo en OGR, Open Green Road, pero más conocido como puntaje nacional. Espero que se estén preparando con puntaje nacional para la prueba, puntajenacional.cl. Y bueno, nosotros ya llevamos años en esto de la preparación para la PSU. Ha sido un año pero muy complicado con esto con esto de la pandemia, prepararse en pandemia, también con algunas cosas que hubieron cambios en los contenidos y eso. Pero ya queda poco y es una prueba que van a tener que afrontar pronto y en ese sentido vamos directo a lo que a lo que nos atañe aquí, que es ver estas técnicas y las preguntas clásicas. Voy a revisar un poquito las preguntas clásicas que recibimos, a través de nuestras redes sociales, a través de eso, que los alumnos siempre tienen un poquito de duda. Y en ese sentido voy a empezar con la más controversial, que es, ¿se puede o no aprender a un mes de la prueba materia nueva? Y eso es una cosa que tienen que ir viendo cada uno de ustedes, claro, la respuesta tipo, digamos, es depende, ¿cierto? Depende. Lo que nosotros recomendamos y lo que nosotros hemos visto estadísticamente es que los estudiantes se van preparando en base a lo que ya saben y van reforzando lo que ya saben en el último mes, de manera que esto genera un refuerzo positivo en su método de estudio. Así están más motivados y llegan a las pruebas con un poquito más de motivación y también van reforzando un poquito, van tratando de aprender esos contenidos que todavía, digamos, se pueden salvar, que están un poco débiles, pero que algo se entiende, que cuando se hace un ensayo, a veces la tengo buena, a veces la tengo mala. Lo que no es recomendado de repente es ya tratar de atacar esos contenidos que siempre me están en todos los ensayos que hago, siempre me están saliendo malos, siempre, y que quizás ya es momento ahora de concentrarme en lo que ya sé, y en vez de eso, simplemente por una cosa de motivación y estrategia de estudio. Algunas personas esto depende mucho de cómo lidien con la frustración. Si tú eres un tipo de persona que se desmotiva cuando recibe estos resultados y estos puntajes más o menos bajos, sobre todo cuando trataste de hacer un ensayo de puras preguntas de qué sé yo, logaritmo, y logaritmo es lo que más cuesta, lo que más te cuesta, quizá no sea para ti tratar de aprender o tratar de dominar el logaritmo ahora en este último mes. Quizá para ti sea mejor concentrarte en funciones, en ecuaciones o desigualdades, por ejemplo, que se te da bien, o todavía tienes algunos detalles que afinar ahí y reforzar eso. Ahí tienen que ir viendo cada uno de ustedes, pero la palabra clave aquí es el estudio estratégico. El estudio estratégico que es, nosotros hemos visto que, por ejemplo, a través de los datos que recopilamos de los estudiantes que van tomando ensayo y todo eso, al principio del año, en el primer semestre, nosotros vamos viendo que los estudiantes se preparan con ensayos cortitos. Se preparan con ensayos cortitos, como de 20 preguntas, etcétera, y van practicando así día por medio, van haciendo ensayos cortitos. A estas alturas del año y a un mes, nosotros lo que vemos en general son que los estudiantes se empiezan a preparar con ensayos mucho más largos. Y ahí lo que nosotros siempre recomendamos es traten de exponerse a una prueba completa, a una prueba completa para simular un poquito la experiencia que va a ser ese día, la prueba. Entonces, una prueba completa en condiciones lo más parecidas que puedan encontrar a lo que va a ser la prueba, para que vean más o menos cómo llegan al final de la prueba, porque claro,
Al principio de año los estudiantes se preparan con estos ensayos de 20 minutos, pero, claro, de 20 preguntas, perdón, y eso ya es más sencillo porque son 20 preguntas y listo, ¿cómo voy a tomar 11? Pero cuando estamos hablando de una prueba de un par de horas de duración, ya hay que ver si nuestra concentración y todo eso va a ser la misma al final. Entonces, claro, quizá la pregunta de, otra vez, como decíamos, se te va muy bien en funciones, en ecuaciones, pero cuando vas llegando ya al final de la prueba, quizá ya estás un poco cansado. Entonces tienes que, sí o sí, tienes que testearte las condiciones de la prueba lo más que puedas, y eso lo recomendamos sí o sí para ir viendo, qué tal se te puede dar el día de la prueba. Eso es entonces, que no se les olvide cómo es el estudio estratégico. ¿Ya? Eso es una cosa que tienen que ir viendo. ¿Cómo yo les recomiendo que hagan estas cosas? Bueno, les puedo recomendar sí o sí puntaje nacional, que ahí ustedes pueden decidir y ver estadísticamente en qué ejes o en qué puntos de contenido están fallando más y en cuál está yendo mejor. Y ahí a partir de eso pueden construir un poco su propio plan de voy a reforzar esto y puedo reforzar esto otro. Existen otras herramientas también online con las que ustedes pueden ir haciendo esto. Y hasta de repente pueden irse a hacer, si tienen simplemente algunos ensayos, qué sé yo, impresos o de libros o algo por el estilo, pueden hacerlo también. Hagan el ensayo, vean en qué temas les está yendo mejor, vean en qué temas les está costando más y a partir de eso hagan un plano estructurado donde ya voy a seguir reforzando esto en lo que me falta un detallito para dominar y quizá ya, no sé, me vemos que quizá ya no lo aprendí, eso lo van decidiendo ustedes dependiendo de eso, pero sí o sí tienen que darse el tiempo de sentarse y ver qué es lo que me queda por estudiar y qué es lo que voy a estudiar porque las horas que se vienen son limitadas. Bueno, historia, la gran pregunta es sobre si historia y lenguaje también, a un mes de la prueba, no es mucho lo que se puede aprender de nuevo. Y claro, es cierto que historia y lenguaje son pruebas que involucran un proceso de maduración del aprendizaje que no siempre da frutos en el corto plazo. Sin embargo, sí se conoce que hay técnicas de comprensión lectora como formas de monitorear más o menos si estamos bien o no, para identificar palabras clave o el fin de reconocer ideas principales, como que esas cosas sí se pueden practicar. Claro, no vaya a tener el tiempo de repente de leerte 5 o 10 libros ya de aquí a diciembre, como para practicar tu comprensión lectora, pero puedes ejercitarlo con textos cortos, preguntas que te vayan diciendo como ya, aquí voy a identificar la palabra, el vocabulario, etcétera. Se puede ir practicando y no piensen que si llegaste a octubre, por ejemplo, con poco puntaje en lenguaje, no puedes subirlo. Sí se puede subir y es cosa de ser estratégico con el aprendizaje y utilizar las herramientas que están disponibles para ustedes online y de repente si tienen acceso a libros o algún tutor o profesor o algún otro grupo universitario, pueden utilizar esas herramientas. Entonces, no tengan miedo con historia y lenguaje, que no es una cosa inmutable o que no se pueda cambiar. Bueno, en términos del volumen de estudio, y aquí viene algo que otra vez es súper personal dependiendo de cómo les funciona a ustedes, pero el volumen de estudio nosotros nos preguntan ya, pero es mejor ya no estudiar nada la semana antes de la prueba o no estudiar nada el día anterior y olvidarnos totalmente. Ahí hay que ir viendo, nosotros sí o sí recomendamos, y yo personalmente recomiendo como de verdad la curva de estudio, digamos, a través del año sí o sí tiene que ser muy dura, al principio muy alta, el volumen tiene que ser bien alto al principio, y a medida que uno va acercándose a la prueba, cuando ya hay como uno va reforzando lo que ya sabe y ya te conoces más o menos cómo vas a ir, tiene que ir cambiándose con un poco con el ocio, con el tiempo libre, ¿cierto? Para desestresarnos un poco, porque es cierto, y esto no lo puede negar nadie, que este es un momento de estrés, porque se le coloca hartas presiones a ustedes por esta prueba, ¿cierto? Que les dicen que de repente que puede definir otras cosas y eso. Vamos a hablar un poquito de eso al final, sobre el mensaje de qué significa esta prueba para ustedes. Pero bueno, la recomendación aquí es sí empezar a dedicar un poquito más de tiempo para que ustedes se vayan relajando, bajar los niveles de estrés, y eso puede ser desde, no sé, si les gusta ver Netflix o de repente salir a correr, no sé si ahora se puede mucho, pero de repente, no sé, chatear con los amigos o cualquier cosa, pintar, dibujar, escribir, lo que sea que a ustedes les genere un poco digamos, de desestrés, de distensión y de desconectarse del estudio, va a ser muy bueno y muy útil, sobre todo acercándose más hacia la prueba.
donde ya hay que hacer pequeñas revisiones, hacer un pequeñito ensayo, quizás hacer un ensayo más grande con condiciones normales y listo, ir revisando las notas, lo que esté uno un poco seguro, pero sí o sí hay que hacer el ejercicio deliberado, digamos, intencionalmente desconectarse del estudio. Porque nos pasa mucho que de repente estamos como ya, voy a tomar una hora de break del estudio y todo eso, pero sigo pensando en que esto no era así, no era así, y sigo pensando en eso. Hay que sí o sí tratar de hacer el ejercicio deliberado de, ya, por las siguientes 3 horas no voy a pensar en el estudio y no voy a pensar nada de PSU y voy a tratar de hacer lo otro. Con ese ejercicio deliberado uno de verdad de repente se desconecta mucho más que simplemente como tratando voy a hacer un break y no, sin como es, un break sin desconectarme totalmente. Entonces, claro, esos son ejercicios para reducir el estrés en este proceso que es muy, pero muy estresante para ustedes. Técnicas de relajación también existen, o sea, siempre uno puede recomendar hagan yoga o eso por el estilo de respiración. La técnica del 4-7-8, que es respirar por 4 segundos, mantener la respiración durante 7 y luego exhalar por 8 segundos, es una muy, muy conocida, se la recomiendo que la utilicen no solamente de repente el día de la prueba, antes de la prueba y después de la prueba, sino que antes de estudiar y después de estudiar para salirse de ese como contexto del estudio. Entonces simplemente lo hacen por un par de minutos hasta que se sientan relajados y lo van repitiendo hasta que otra vez estén como en control. Lo importante es que estén en control de la forma en que están estudiando y que se conozcan muy bien. Y para eso hay que hacer otra vez, volvemos al principio, estudiar estratégicamente. Entonces, hemos revisado las técnicas, revisamos como las técnicas de estudio, que es estudiar estratégicamente, evaluarme, solo voy a hacer un pequeño resumen, evaluarme para saber qué es lo que estoy aprendiendo, más, qué es lo que estoy mejor, qué es lo que estoy fallando, y a través de eso decidir, le voy a dedicar mejor a reforzar lo que ya estoy al 90%, o también pueden decir, qué sé yo, voy a ponerle ahora las siguientes 2 semanas a esos logaritmos que me están costando harto y lo voy a colocar. Ahí van diciendo ustedes, pero eso no lo van a poder decidir hasta que se sienten y vean ese diagnóstico de esa radiografía de su estudio y de su rendimiento. Luego, en técnicas de relajación, en estrés, digamos, es importante ir reduciendo sí o sí y ser más estratégico en el volumen de estudio y ir dedicándose un poquito más de tiempo a ustedes. La autocontención es muy importante para ir relajándose más en este periodo de estrés. Y bueno, técnicas de relajación, por supuesto, pueden hacer yoga, pueden salir a correr, pueden hacer actividad física. Las técnicas de respiración son muy, muy buenas. Música, escuchar música, ahí cada uno ve lo que le funciona mejor a ellos. Bueno, y para ir un poquito al día de la prueba, en cuanto a para que vayan de repente teniendo una idea, el día de la prueba, para que tengan, la prueba de comprensión lectora son 150 minutos, 65 preguntas. ¿Cuánto tiempo tienen por pregunta? 2.3 minutos. Para la matemática tienen 2.1 minutos, para la de ciencias 2 minutos por pregunta y para la historia 1.8 aprox. Como pueden ver, de repente esto suena bien estresante porque uno dice como de verdad no tengo tanto tiempo, pero aquí hay que ser estratégico. Hay que ser estratégico incluso a la hora de ver la prueba. Tú abres la prueba y hay muchas técnicas como que yo les recomiendo y que las pueden ir practicando desde ahora, que es traten si pueden imprímanse el ensayo en vez de hacerlos online y eso. Permiso. En vez de hacerlo online eso, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la prueba ustedes la van a hacer escrita y van a poder subrayar cosas. Subrayen las ideas principales para que no les pase que de repente le estaban pidiendo, ustedes encontraron el resultado de X, pero en realidad lo que le estaban pidiendo es cuánto es X menos Y. Entonces tenían que ordenar la cosa un poquito distinto. Vayan subrayando eso, vayan subrayando ese tipo de cosas para que tengan la idea clara de qué es lo que se está preguntando y no de repente se equivoquen simplemente en que no leyeron bien la pregunta. Otra cosa que a mí personalmente me funcionaba harto era que yo leía las preguntas y decía, esta la puedo contestar al tiro, tengo una idea, si no, la paso y la marco. Y la voy marcando, rayo al lado y después lo voy volviendo. Pero es para no quedarse, que suele suceder que me quedo pegado 5, 7 y hasta algunos hemos visto que se quedan pegados 15 minutos en una pregunta y eso ya de repente pone en riesgo como todo el resto de la resolución de la prueba. Entonces, vayan viendo eso y eso lo van a ir viendo sí o sí si se someten a este ensayo, digamos, en condiciones reales. Entonces van a ver, me faltó tiempo. Porque esa es la clásica, digamos, me faltó tiempo, que no es que no se sepan el contenido de repente, pero se quedaron pegados de más en una pregunta.
Entonces, pueden tener una regla que es como, ya voy a leer esta pregunta en 10 segundos, ¿la puedo contestar? No. ¿Hacerla al tiro? No. Paso a la siguiente y la marco. Y así voy viendo de inmediato si puedo o no. Así que eso, por ejemplo, ¿qué otras cosas se pueden ir haciendo durante la prueba? Ir marcando las cosas, por ejemplo, sobre todo en comprensión lectora, ir marcando las ideas principales. Uno puede ir escribiendo bien rápido, porque antes de incluso leer las preguntas, esa otra técnica, leer las preguntas primero para saber lo que me van a preguntar y después ir a buscarlo al texto, o leer el texto si son ya más rápidos para leer y les va viendo de repente y ya lo tienen un poquito dominado, pueden ir anotando por párrafo, pueden ir anotando las ideas principales y volver a eso. Entonces después no tienen que releer todo el texto, sino que ya anotaron la idea principal de qué se trata el párrafo y pueden ir a buscar en particular esas cosas. ¿Qué otras recomendaciones se pueden hacer durante el día de la prueba? Bueno, sí o sí, vayan vestidos acorde, en el sentido de que vayan vestidos cómodos, porque dependiendo dónde den la prueba en el país, digamos, aquí en Santiago hace mucho, pero mucho calor, probablemente va a hacer mucho calor, entonces para que no estén, digamos, no sé, fueron con polerón o algo por el estilo y van a estar ahí todo incómodo. Entonces, eso asegúrense de que van a ir vestidos, suena como un detalle más o menos ridículo, pero es súper importante. Y eso, más o menos, también la planeación que va para esta altura es como más o menos saber el puntaje que necesito para saber estratégicamente cuál puede ser, cuántas preguntas necesito correctas y todo eso. Ahí andar con la calculadora de repente como nos pasaba con Chile antes, de repente puede servir solamente por precaución. Mientras más precavido se sea, mucho mejor. Y otra vez, conocerse uno mismo es muy importante y saber lo que estoy fallando. Creo que cualquier otra técnica que puedan ustedes encontrar de repente en YouTube o ese tipo de cosas que los pueden explicar mucho mejor que yo en esta charla, que fue como una revisión más a grandes rasgos. Te explican cómo hacer esto de la subrayación de ideas, te explican cómo hacer todo esto, y también los invito a utilizar puntaje puntaje nacional para que, bueno, ahí ven la estadística de inmediato. Si toman un ensayo de 80 preguntas, de inmediato ven dónde están fallando, dónde hicieron mejor, y pueden ver todo ese tipo de cosas. Los invito sí o sí. También, y para ir finalizando, que ya nos quedan 2 minutos, quiero hablar un poquito de lo que significa la prueba para muchos de ustedes. Yo sé, estuve ahí hace no tanto tiempo en ese puesto de dar la prueba, y por distintas razones a veces pareciera que es como, a veces parece, y para muchas personas de repente es, como el momento de jugarse la vida, como que si no me va bien o si no me alcanzó para lo que estudiaba, como que se acaba el mundo. Y de verdad que da esa impresión de repente por lo que dicen los compañeros, por lo que dice el colegio, por la presión familiar, etcétera, y algunos tienen presiones mucho más grandes que otros, y eso es muy cierto, y hay que tomarlo como viene, digamos, pero y les doy el consejo aquí, que de verdad no es solo una prueba, no es el fin del mundo, siempre se puede continuar de una u otra manera, pueden tomar el próximo año, incluso si les va bien, pueden tomarse el año para conseguir experiencia laboral, para hacer algo que quieran hacer, lo que sea. Bueno, eso depende de la realidad de cada uno, pero solo para que le saquen el estigma de que esta prueba es definir su vida, porque no es así. No siempre lo que estudian se va a terminar convirtiendo en lo que ustedes son, sino que es lo que ustedes hacen, y es una herramienta más para la vida. Yo soy ingeniero en sistemas y no hago ingeniería bruta, y hago proyectos, pero sin embargo mi educación fue una herramienta para mí. Quiero que lo vean así, quiero que lo vean como una herramienta de su educación, y como no algo que va a definir su vida, ni quiénes son ustedes, ni quiénes son como personas. Así que les deseo lo mejor, y ya vamos cerrando, les deseo totalmente lo mejor. Denle lo que queda de mes, digamos, lo que queda antes de la prueba. Lo han hecho genial, estoy seguro que lo han hecho genial, así que sigan siendo así de bacanes, estudiando y denle, que todo va a estar bien, y nos vemos entonces después de la prueba, pues ahí, no sé, para los que están viendo después me pueden ir contando cómo les fue. Eso, muchas gracias, video auditores, y eso, un saludo. Chaito.